La obesidad es una enfermedad compleja que merece ser abordada con empatía y no reducirla solo al esfuerzo o las decisiones sobre la dieta. Por eso, Macarena Morales y Rodrigo Muñoz están aquí para que conversemos con cercanía y comprensión. Aquí comienza Hablando de Obesidad, el podcast en CNN Chile Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablando de Obesidad. ¿Cómo estás, Macarena? Bien, pues contenta de poder tener otra nueva interesante conversación y sobre todo instalar la conversación. Una conversación súper relevante e importante que pareciera que le hemos tomado poco el peso. Mira, y sabes que el día de hoy me tiene particularmente contento porque vamos a hablar acerca de un tema que normalmente no hablamos cuando hablamos de obesidad, ¿verdad? Y tiene que ver con el impacto que puede tener la obesidad en la vida sexual de los pacientes, en la fertilidad. Y para hablar acerca de ese tema tan importante, contamos hoy día con nuestra invitada, con la ginecóloga, la doctora Lorena Pardo. Además, ella es especializada en medicina reproductiva, más de 25 años de experiencia y forma parte de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por dar la oportunidad también de poder hablar estas cosas en relación, o sea, cómo relacionamos la obesidad con la fertilidad, que pocas veces como que se unen esos dos temas. ¿Cuál es la relación entonces? Partamos desde la primera pregunta. A ver, ¿Cuál es este vínculo? la obesidad, del sobrepeso y la obesidad, todos tienen un impacto a nivel de la reproducción, ¿ok? La obesidad mucho más, hasta 4 veces, y el sobrepeso más o menos unas 2 veces. Siempre el impacto es mayor cuando es la mujer la que tiene la obesidad más que el hombre, pero no es exclusivo. Eso también es importante porque siempre pensamos que nos enfocamos solamente, sobre todo que la fertilidad la vemos mucho más desde la ginecología, Claro. Entonces la enfocamos mucho más en lo de la mujer. Pero la verdad es que el hombre, el aumento de peso, la obesidad en el hombre también tiene un impacto. Y lo que más pasa es que uno tarda más en embarazarse. Y nosotros medimos la fertilidad o la definición de la infertilidad es cuando tú llevas un año de exposición a embarazo y no te embarazas. Esa es la definición. Independientemente de la causa, eso es como se define. Y lo que aquí pasa es que con los niveles de obesidad más altos, que significa cambios hormonales fundamentalmente a nivel del cuerpo, mayor inflamación, que me imagino que lo hemos visto en otros momentos, mayor inflamación, mayor cantidad de leptina, menor adiponectina, o sea, moléculas que afectan y que generan la inflamación, produce cambios a varios niveles. Uno de los niveles que produce cambios es a nivel de la disminución de la ovulación, que es lo que normalmente uno lo tiene como la primera idea. Ok, tengo sobrepeso, tengo obesidad, ergo tengo ovario poliquístico, ergo no ovulo y por lo tanto al no tener óvulo no me embarazo. Eso es lo primero que se piensa, pero no es lo único. Porque la obesidad no solo afecta la posibilidad de no embarazarse por no ovular, sino también produce alteraciones genéticas dentro de los óvulos, alteraciones en el microambiente hormonal del ovario, y eso produce menos tasas de embriones sanos, porque hay menos óvulos sanos, hay menos espermios sanos, y eso produce finalmente menor posibilidad de embarazo o embarazos con alteraciones, que finalmente los embarazos con alteraciones, como nosotros somos una especie selectiva, como que se pierden. O sea, terminan siendo muertes gestacionales tempranas. Exacto, muertes gestacionales tempranas, y además también siempre hay mayor impacto a nivel del embarazo. También hay más posibilidades, más riesgo de cesárea, más riesgo de diabetes gestacional, de preeclampsia, o sea, patologías propiamente tales del embarazo. Bueno, y eso es un tema muy importante porque yo precisamente estaba pensando ahora como en la vida reproductiva de las mujeres, y siempre uno tiene ese sesgo porque efectivamente la parte médica, como que uno piensa más en el tema del ovario poliquístico en las mujeres más que los problemas que puedan tener los hombres. Pero este tema del sobrepeso y la obesidad, ¿cómo puede ir impactando en las distintas etapas de la vida de la mujer desde el punto de vista reproductivo? Porque una cosa es que disminuye la probabilidad de que se embaracen, pero sí hay mujeres con obesidad que pueden embarazarse. ¿Y cuáles son ahí como las consecuencias negativas para una mujer que puede vivir un embarazo con sobrepeso u obesidad, el impacto que pueda tener en el fondo para su guagua y al momento del parto? Hay durante el embarazo, como decíamos recién, más riesgo de diabetes gestacional, y un porcentaje de pacientes con diabetes gestacional tiende a quedarse con diabetes después del adulto. Por lo tanto, eso también tiene una predisposición a la vida futura.
Luego tienes más riesgo de, cuando tienes diabetes gestacional, tienes lo que se llama macrosomía fetal, o sea, las guaguitas nacen más grandes. Y cuando las guaguitas nacen más grandes, tienen distintos riesgos. Uno en el parto mismo, que tienes más riesgo en un parto normal de tener lo que se llama la retención de hombros, porque como que engordan de aquí. Entonces tienen más dificultad en el parto. Eso significa que además tienes más impacto en aumento de la tasa de cesáreas. Las cesáreas siempre son lo no deseado, aunque para mucha gente es como lo más deseado a veces, pero siempre desde el punto de vista médico es una cirugía versus un proceso más biológico. Cuando tienes la cirugía propiamente tal, al tener más obesidad y tener muchas veces los rollitos más grandes, qué sé yo, tienes más riesgo de que la cicatriz de la cesárea se infecte, le produzcan seromas o complicaciones de la cicatriz propiamente tal. Y luego las guaguitas que nacen de madres diabéticas tienen un poco más de hipoplasia pulmonar, o sea, la producción de las moléculas que necesitas en los pulmones para que crezcan y se desarrollen mejor afuera está disminuida. Entonces son a veces guaguitas que nacen a tiempo, pero con una respiración, por así decirlo, un aparato respiratorio un poco más inmaduro. Por lo tanto, si queremos buscar un embarazo, ¿cierto? Queremos buscar un embarazo, hombre o mujer. ¿Ah? Hombre o mujer que queremos buscar un embarazo y tenemos obesidad o sobrepeso, ¿no? Bueno, porque sobrepeso es por 2 y obesidad es por 4, entendí bien, ¿no? Y llegan, por ejemplo, a esta consulta o instintivamente, mira, ¿sabes qué? Vamos a buscar la forma, si es que estamos en pareja, de intentar un embarazo. Es siempre recomendable primero tratar la obesidad. Es súper buena la pregunta. Te lo voy a poner en 2 cosas. Depende. A ver. Depende cómo esté el reloj biológico de esa mujer. Ya. Ah, mira. Sí. Porque acá hay 2 cosas que tenemos que tratar. La madre que se va a embarazar con obesidad y la madre que a lo mejor tiene una reserva ovárica que está disminuida. Ya, o sea, depende de la edad también. Depende de la edad y depende de la reserva ovárica. Me explico. La reserva ovárica es la cantidad de huevitos con los que nosotros nacemos. Y es como una despensa de óvulos, por decirlo. Esta es una forma como fácil de explicar. Es como si nosotros tuviéramos una bodega de óvulos, pero no la podemos ver. Es microscópica, ¿vale? Como que está seca. Y todos los meses de esa bodega de óvulos hay un grupito que se selecciona. Y de esos seleccionados hay uno que se ovula y el resto se muere. Todos los meses pasa lo mismo. Y a medida que va pasando la edad, lo que va ocurriendo es que esta bodega se nos va acabando. Y por lo tanto los que selecciona son menos y son de más mala calidad y además tienes menos donde elegir. Entonces estás eligiendo cada vez óvulos de más mala calidad. Y eso significa y se traduce, a medida que va pasando el tiempo, en embriones que no embarazan o en embriones que no se forman directamente o guaguitas con enfermedades, etc. Entonces, esa reserva ovárica está determinada genéticamente. Si tú no tienes ninguna enfermedad, tú tienes una reserva normal y que va disminuyendo paulatinamente con la edad. Si tú tienes además alguna enfermedad o alguna condición quirúrgica, por ejemplo, que te hayan sacado un pedazo ovario, que te hayan dado quimioterapia, que te hayan hecho radioterapia, que hayas tenido algún tumor en el ovario, distintas causas, o endometriosis, que es un tema bien especial, distintas causas producen disminución de esa reserva ovárica, ¿ok? Y esas pacientes ya tienen esa cantidad de óvulos mermados. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene una obesidad, pero que tengo una reserva ovárica menor o que tiene mayor edad, muchas veces lo que me conviene hacer es extraer los óvulos, congelarlos o extraer los óvulos, fecundarlos y congelar los embriones y luego hacerla bajar de peso. Yeah. Entonces yo tengo su potencial reproductivo del minuto en que los congeló, es su máxima capacidad. Después si tiene que bajar en un año, si necesita una cirugía bariátrica, que después de eso tienes que esperar también un tiempo para poder embarazarte, después transfieres ese embrión en una mujer que ya está sin obesidad. Y esa fue una pregunta. Sí. Oye, la pregunta que es la Maca hace preguntas muy buenas y de hecho. Y de hecho, no, y de hecho eso era algo que yo estaba pensando porque habitualmente de repente en la consulta recibimos pacientes que tienen este temor por un lado de que, o sea, que quieren embarazarse pero tienen el temor de hacerlo con obesidad. Y ahí un par de preguntas en el fondo. Uno,
a grandes rasgos, para todas las personas que nos están escuchando en la casa, y seguro que hay muchas personas que están teniendo este debate, ¿verdad?, en la mente, y han ido algunas especialistas, y no todos, como hablábamos, tienen como la experiencia y el entrenamiento. A grandes rasgos, ¿cuáles serían como las características, con lo difícil que es y lo preciso que tiene que ser cada indicación, pacientes que están como en el límite por edad o por otras condiciones de tener esta reserva en condiciones óptimas? Y lo otro es si estas alternativas existen solamente en el mundo de la medicina privada o también en el sistema público están disponibles estas opciones. Otra gran pregunta, porque tiene que ver con las oportunidades. Sí. A ver, lo que uno hace normalmente es, tienes que poner en la balanza. Uno siempre tiene que pensar cuál es el proyecto del paciente. Claro. Sobre todo en reproducción. En reproducción no es como tan blanco-negro. Es, ok, pero ¿qué es lo que quieres? Porque no es lo mismo la paciente que se enfrenta y te dice, yo quiero tener una guagua y no me hablen más de una guagua y esto lo quiero tener lo antes posible. A alguien que te diga, mira, yo tengo 35 años y antes de los 39 no me quiero embarazar y quiero tener 3 hijos. Son mundos distintos. Claro. Claro. ¿Ok? Entonces siempre uno tiene que entender en qué contexto estamos hablando y cuál es su proyecto de vida, ella o de la pareja. En ese contexto, uno evalúa la reserva ovárica por test. Hay un test sanguíneo que se llama la hormona antimileriana y un test ecográfico que es el conteo de folículos centrales. Estos test son cuantitativos. Ojo, no te predicen Calidad. La calidad. claro, y no te predicen el embarazo. No. Te predicen la cantidad de óvulos que puedes tener, pero no te predicen si te va a embarazar. Yo siempre digo, esto es como el entrenamiento, pero para saber si uno va a tener la guagua hay que correr la carrera. Tú puedes estar mejor entrenado o peor entrenado, pero a los 21K te puede haber quedado muerto y eso a lo mejor no te pasaba cuando te entrenabas. Entonces hay que exponerse para saber si eso llega a puerto. Ahora, normalmente uno balancea cómo está la reserva de esa persona en términos de los test de reserva ovárica que acabamos de comentar, cómo es su proyecto y también cómo está en su grado de obesidad y cómo ha vivido con la obesidad. Porque hay gente que tú sabes que va a bajar de peso fácilmente y hay gente que nunca ha logrado bajar nada de peso. Entonces, ese tipo de pacientes probablemente es mucho más fácil ir a una cirugía, si es que tiene los parámetros metabólicos necesarios, ir a una cirugía o pedir que tenga una bajada acorde a lo que realmente uno puede hacer. Porque tampoco, o sea, yo me he dado cuenta que hay muchas pacientes que llegan tremendamente frustradas porque llevan años tratando de bajar de peso para que le den este como pase para embarazarse o pase para ayudarlos en la fertilidad y tú te das cuenta que eso no va a ocurrir nunca. Entonces siempre uno puede transar en ciertas áreas, ¿te fijáis? Porque al final le generas una nueva frustración a la persona. Claro. ¿Sabes? Entonces la idea que tenemos es ver cómo los ayudamos en su globo, ¿ok? Y lo que me preguntabas de lo público y lo privado, a ver, desde el año 2019 FONASA tiene codificada en las prestaciones el tratamiento de fertilización in vitro. Eso está codificado. Y por lo tanto, eso quiere decir que las ISAPRE o FONASA tienen un reembolso en relación mínimo, las ISAPRE lo valorarán, pero tiene un reembolso por lo menos que suele ser como 1/3 más o menos del costo del tratamiento. La congelación de óvulos no está codificada en FONASA. Sí son los mismos códigos que tú utilizas en las prestaciones de fertilización in vitro, porque a todos tienen que pasar por una estimulación, por una extracción de óvulos, pero no es como una codificación con el diagnóstico de infertilidad. Okay. Entonces, normalmente las ISAPRES apoyan a esas pacientes cuando tienen un diagnóstico, o sea, una baja reserva ovárica, una endometriosis, algún diagnóstico que tú le estás demostrando que si no guardas óvulos ahora, te vas a quedar sin la posibilidad de tener hijos después. Ahora, se me abre un mundo de posibilidades considerando la tasa de natalidad a la baja, Bueno, 1,2, una de las proyecciones, un gran problema demográfico que tiene Chile, pero eso, materia de otra conversación. ¿Cuál es el impacto de la obesidad en hombres para la fertilidad? Lo que te decía, en hombres es menos que en las mujeres, pero sí la obesidad produce inflamación. Y la inflamación produce radicales libres, que son moléculas que afectan el ADN de nuestras células.
Y el espermio tiene que pasar por un tubo largo, desde que se produce hasta que se eyacula. Y ahí hay siempre muchos radicales de oxígeno que pueden decir afectación en el espermio, en el ADN del espermio. Y eso es una de las mejores, eso es una de las pequeñas formas de evaluar la calidad. Lo que en la mujer no se puede hacer, en el hombre sí se puede hacer. Porque tú puedes tener un eyaculado, ver los espermios que tienes, romperlos, ves el ADN adentro y ves cuán roto, que se llama fragmentación, cuán roto está el ADN adentro, que se produce por estas moléculas. Y se saca un porcentaje de eso. Y se ha visto que cuando más porcentaje hay de fragmentación, más difícil es la formación de embriones. Y ahí lo que uno hace es vitaminizarlo, dejarles antioxidantes, medicamentos que tienen antioxidantes, de cara a eliminar estas moléculas que los están como matando. Pero eso también es tratar la obesidad. Es tratar ambas cosas, claro. O sea, tú tratas la obesidad como causa, tratas las alteraciones del espermiograma, en el fondo las cosas que te aumenten todo ese proceso de inflamación. Y de hecho, la obesidad más importante en la parte reproductiva es lo que se llama la obesidad central. No sé si algún minuto lo hablaron, pero es la obesidad como de la guatita, que es más masculina que femenina. La femenina en general es más beneficiosa porque tiene más estrógenos. La obesidad más central es más perjudicial de cara a la infertilidad. Y eso también es distinto. No es lo mismo la obesidad que tiene como de manzana, así como el rollito, como un cuerpo más masculino que un cuerpo más femenino. Es mejor el más femenino. Y una pregunta que tengo, que me surgió ahora mientras la escuchaba hablar, ¿cuál es la expectativa en cuanto al tiempo, desde que uno implementa esta intervención, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, que uno puede ver resultados? O sea, no sé, que uno puede ver que la fragmentación disminuye. Estamos hablando de muchos meses para los cambios. No tantos meses, pero uno siempre cuando quiere ver algún cambio tiene que los hombres al menos esperar 3 meses, que eso es el tiempo que demora en la nueva producción de espermio. O sea, lo que tú estás eyaculando hoy es lo que se te produjo hace 3 meses atrás. Okay. Entonces, eso es lo que uno debería esperar. Ahora, muchas veces a nosotros nos pasa que lo que hacemos es lo que te digo, es que dejas los óvulos guardados, o los óvulos, si es que el espermiograma está muy alterado, dejas los óvulos guardados y después los fecundas, cuando tenemos un espermiograma que está en mejores condiciones. Claro. Siempre lo mejor es fresco, o sea, hacerlo en el minuto. Pero si eso implica que yo voy a tener un peor resultado de cara a la cantidad de óvulos que tengo, o sea, esa es la mejor alternativa. O sea, lo que yo rescato de esta conversación es que en mujeres u hombres en el cual el sobrepeso y la obesidad ha afectado como de forma negativa su capacidad de fertilidad, ¿verdad? Sin necesidad de recurrir a tratamientos más largos como una cirugía bariátrica, hay formas de optimizarlo y que puedan conseguir un embarazo en el fondo. Exacto, lo hay. Y bueno, hay otras cosas que también impactan desde la perspectiva de obesidad en la parte de salud reproductiva o sexual principalmente, es que eso está también evaluado, que los pacientes que tienen más obesidad tienen menos excitación, tienen menos orgasmo, tienen menos eyaculación, tienen menos actividad sexual, básicamente, porque tienen una peor percepción de su imagen corporal. Y eso, sobre todo en fertilidad, que de repente la sexualidad se torna un poco fome, porque cuando estás en búsqueda de embarazo empiezas a dirigir las relaciones en esa fecha, entonces empiezan todas las alteraciones de la sexualidad en el que tienes que rendir cuando a veces no puedes o no tienes tantas ganas o no te encuentras, porque también piensa que tenemos un país donde hay mucha gente que trabaja por horarios distintos. Todas esas cosas también te influyen y la imagen personal y cómo tú te percibes en una pareja también afecta en tu deseo y finalmente en la frecuencia de actividad sexual. Claro. Ahora, más allá de cierto, quisiera profundizar en eso, que tenga que ver con la salud sexual y el sobrepeso y la obesidad, porque hablabas de la autopercepción. Impacta igual a hombre y mujer en este caso, ¿no? ¿O no tanto? Impacta a ambos. Impacta a ambos. Como que yo siempre veo más lo femenino, más mujeres, porque en el fondo los hombres que veo son las parejas de. Claro. Pero tú te das cuenta que, y sobre todo cuando no es armónico, cuando tienes
el hombre que es súper fit y la mujer que no tanto. Entonces ahí como que empiezan a ver también como que empiezan las culpas y bueno, yo me estoy cuidando, es que tú no te cuidas. Cuando uno también tiene, no sé, pues, hay uno que es delgado en el grupo y en la pareja y el otro no, entonces que las comidas, yo siempre trato de hacer que vayan juntos. O sea, si ella no la dejo tomar, a él tampoco. O sea, siempre trato de que vayamos como en comunión, para que pensemos que es un proyecto de a dos, no un proyecto de a uno, porque si no, hay mucha disociación. Y en fertilidad hay mucha emocionalidad, hay mucha culpa. Y en el fondo uno además quiere buscar responsables, porque las enfermedades uno no las elige, las tiene. Sí, entonces, uno empieza a buscar culpas para encontrar una razón de por qué le pasa eso. Claro. Entonces ahí empiezan los problemas muchos de pareja. Hay muchas parejas que se juntan, que al revés, que se tienden a apoyar mucho más, y eso es súper lindo, pero uno tiene que ir siempre apoyando desde la perspectiva médica y siempre desde la perspectiva psicológica, siempre, para tratar de ir como en una línea. Entonces, yo siempre les pregunto a los pacientes, ya, como sé que hay gente que dice, no, les pregunto, ¿haces deporte? No, ¿cómo te alimentas? Mal, qué sé yo. Entonces empiezo a preguntar, ok, ¿cuál es tu vida? ¿Qué haces en tu vida normalmente? Entonces, a través de las actividades de la vida diaria, ¿cómo mejorar el hacer más gimnasia, pero no modificando tanto tu rutina? Porque cuando modificas toda tu rutina es como la típica persona que se va al gimnasio. No es sostenible. Que se inscribió en el gimnasio y nunca fue porque no ha ido nunca. No hay adherencia, entonces yo le digo, claro. bueno, que si vas al metro, bájate una estación antes y camina más rápido. La cultura Entonces del uno va movimiento. como modificando cosas que son como más tangibles. Es y como ir ganando real- pequeñas batallas. Exacto. Baby steps. Claro, exactamente. Es que finalmente de eso se trata, porque nosotros, bueno, ustedes saben que hacemos varios contenidos vinculados a esto y nunca hablamos de que hacer deporte, sino más bien de la cultura del movimiento. Claro. Porque uno piensa que me tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a jugar pádel o tengo que... No, es la escalera del metro. Sí, total. Es caminar el El último no tomar ascensores. tramo, el no tomar ascensores, es hacer cosas que realmente podemos materializar y que eso va a tener un impacto en la fertilidad, fíjate, y en mi vida sexual. Sí, total. Y mi vida sexual pasa también por el bienestar, o sea, la percepción de uno mismo, el poder querernos, el no tener que siempre apagar la luz, no sé, cuántas cosas, me imagino que historias que tú has escuchado y que tienen un impacto también, ¿no? Totalmente. Encuentro, eso pasa mucho lo que yo te decía antes, como tenéis que muchas veces empezar a dirigir la actividad sexual, que ya por ese mismo lado se pone fome, tenéis que buscar estrategias, y cuando uno no se siente cómodo con su cuerpo, no se siente cómodo con su bienestar en términos más globales, nunca rindes igual. De alguna manera estás más introvertido, estás más ensimismado. Y eso, hay gente que dice, no, si a mí no me importa estar... No, es cierto. O sea, a todo el mundo le importa la obesidad. Es una forma de justificar un poco. Y también yo encuentro que cuando nosotros lo trasladamos de lo estético al bienestar o a la salud, también le damos una importancia distinta. Claro. Y lo transforma de algo en lo que tú no puedes cambiar tanto, tal vez en algo en que tú puedes tener una actitud más positiva en relación a eso. Porque si no, lo estético como que te encasilla de alguna manera. Claro. Y eso... Lo hemos dicho aquí. El fin tiene que ser la salud, de pasadita. Vamos a perder de peso como efecto secundario. Sí. Oye, nada, estoy contenta con la conversación. Tenemos testimonios de pacientes. ¿Quieres leerlo? Bueno. Es larga, así que prepárate. Sí, bien. Bueno, Este libro, hablando de obesidad, son pacientes que se han atrevido a compartir sus testimonios Qué buena. porque han vivido con obesidad y abren el camino para que muchos se reflejen también, que hay salidas posibles. Súper. Prepárense para la emoción. sí, prepárense porque siempre estos son testimonios muy emotivos. Dice, mi vida con obesidad comenzó cuando tuve a mi segundo hijo. Desde entonces llevo 27 años con esta condición y con hipertensión. En los primeros años mi obesidad no era tan severa. Hacía dietas que me ayudaban a bajar temporalmente de peso y mantenía la autoestima muy alta, ya que mi esposo siempre me encontraba linda. Además no tenía problemas de colesterol ni diabetes porque hacía ejercicio regularmente, aunque no lograba bajar de peso.
Sin embargo, al entrar en la menopausia y tras el fallecimiento de mi padre, aumenté considerablemente de peso. La pena y la ansiedad me llevan a comer más, lo que me genera frustración y mucha rabia conmigo misma. Mi hijo mayor siempre intenta motivarme. Ha pagado médicos, nutricionistas, pero no logro bajar. Siento mucho dolor en mis piernas y caderas. Quisiera someterme a una cirugía bariátrica. Mi autoestima ha disminuido. Ya no quiero salir. Me siento fea, aunque mi esposo siga recordándome que me veo hermosa. Mis 3 hijos, aunque temen por mi salud de la cirugía, saben que será lo mejor para mí. Debido a la falta de recursos, no he podido realizarla. Y en los hospitales públicos, la espera es larga. Continuaré luchando por mí y por mi familia. Patricia Olivares, 52 años, La Granja. Qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje, porque además ella dio un paso. O sea, ella ve que hay una salida y estamos en la lucha esta de la espera y los accesos. ¿Algo que decirle? Bueno, esto no nos toca tanto como fertilidad, pero me toca más como mujer. Como mujer, claro. De 52 años. Y de entrada de menopausia. Que es muy, muy difícil. Porque un estado... Primero lo que quiero rescatar es que encuentro precioso que el marido la siga apañando, encontrando linda. Eso no es frecuente de encontrar, así que lo encuentro precioso. Segundo, me encantó que los hijos la apañaran, la cuidaran, porque los cambios de la menopausia son enormes. Y una de las cosas que más ocurren en la menopausia es que tu entorno no lo entiende. De hecho, en psicología lo que se trata de hacer es justamente de conversar con el entorno familiar, porque tú eres una mujer que empezó a tener cambios hormonales, de ánimo, de sueño, de peso, infinito, de líbido, de disminución de la sexualidad, de muchos cambios, donde te tocan muchas veces los hijos adolescentes, donde ya es difícil, y ahí se produce una disociación súper grande, porque era como una mamá entretenida y empezó a dejar de ser una mamá entretenida. Entonces yo encuentro que acá esto de que los hijos la estén apañando y que la estén apoyando, lo encuentro, no sé, superlativo, me encantó la idea. Eso ocurre naturalmente en la menopausia porque empieza a cambiar la sensibilidad a la insulina y porque empiezan a cambiar la forma en que uno asimila la comida. Entonces esos cambios se ven asociados al déficit de estrógeno. Y se tratan poco, se consideran poco, porque es como, no, pero sí es obvio que uno ya está más achacosa, que le duelen más las cosas, que todo, como que todo está asociado a que es parte de la edad. Pero nos falta considerar que la mitad de las mujeres en unos años más van a estar viviendo en menopausia. Que cuando tú estás en menopausia te queda, estadísticamente hablando, 1/3 de tu vida. Así que yo creo que maximizar ese acceso, como estabais diciendo recién, a los tratamientos es una deuda. Es una deuda. Es una deuda, así lo veo yo. Pero lo que más me gustó fue como la apañada a la familia. No, gracias. Sí, Qué buen mensaje. ¿Sabes qué quiero decir yo? Quiero decirle que lograste lo más importante, que es construir una cuna, un hogar. Claro. O sea, si ella se cae, alguien la va a sostener. Y eso no lo tienen todos. Y por lo tanto, como que es esperanzador su mensaje, por mucho que nos conmueva y nos mueva la fibra, es esperanzador porque está la salida ahí. Necesitamos que el acceso llegue, que se pueda hacer su cirugía bariátrica y que pueda impactar en su bienestar. Mira, pero lo logró, construyó algo que es tan difícil hoy día, es un hogar. 2 comentarios muy breves. Uno, como hombre, hago un mea culpa enorme porque a pesar de haber estudiado medicina hace algunos años atrás, yo te diría que hay una deuda enorme en nosotros de entender muy bien todo el tema de la perimenopausia y la menopausia con todas las mujeres que uno convive alrededor de su vida en la casa, laboralmente. Y ahí yo creo que sabemos poco y somos brutos, ¿ya? Eso es así por definición. Y lo otro era lo que ella contaba. Yo hasta hace poco trabajé en un hospital público en el Sotero del Río por 10 años. Y una de las cosas que hemos tocado acá tiene que ver con el estigma, no solamente de los pacientes, de los tratamientos también, ¿verdad? Y tú ves cómo, en este caso las cirugías, son postergadas en muchos centros
y la impotencia que a ti te genera cuando a mí me llegan mensajes, ponte tú, de pacientes que me escriben testimonios como este, y tú no puedes hacer nada, porque te dicen, doctor, no sé, opéreme gratis. Y yo la verdad que no tendría ningún problema en ir, pero hay tantas otras barreras entre medio de estar un par de horas en un pabellón, y eso genera harta frustración. Igual vemos que hay más acceso, hay más tratamientos disponibles, pero nunca llegamos a todos lados, y esa historia igual, saber que tiene un entorno que la cuide, que la protege, que está apañada por el marido, por la familia, es muy lindo, pero igual no deja de generarme esa frustración e incomodidad que no llega para todos en el fondo. Bueno, por eso es que ponemos estos temas sobre la mesa, porque queremos avanzar, queremos que más personas puedan abrazar el bienestar. Si finalmente, mira, decías algo y me pasaron cosas. O sea, cuando llegas a la perimenopausia, que es la etapa que debo estar habitando yo, en la menopausia te queda el tercio de la vida. O sea, y tenemos que pasarlo bien. O sea, tenemos que estar bien. Absolutamente. Y también eso pasa por la salud. Así que muchísimas gracias por compartir, por hablarnos. Mira, uno siempre se conecta con alguien desde el rol, pero también somos más que el rol. Somos una mujer, tengo 52 años y también habito este espacio. Así que gracias. Y bien, pues, qué bonito, qué linda la conversación que tuvimos el día de hoy. Estoy seguro que la gente lo va a disfrutar. Por lo tanto, lo va a compartir y lo va a viralizar. Así es. Bueno, y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados de poder compartir y dejar este tema sobre la mesa. Así que nos encontramos pronto. Hasta aquí llega Hablando de Obesidad, el podcast con Macarena Morales y Rodrigo Muñoz.